No veas qué de gente había en el registro mercantil. Había 482 números delante de mí. Menos mal que aún guardaba el 21 de la frutería. Ya tengo cita para el registro y sede. Luisma se sentía pletórico, como si el mundo de los negocios le abriera las puertas de par en par. Miró a su interlocutor y le preguntó con entusiasmo si se unía a su empresa de limpieza. La respuesta fue un rotundo sí. ¡Qué guay!, exclamó Luisma, sintiéndose ya un empresario de pies a cabeza. Imaginaba ya su propia tarjeta de empresa, su propio móvil de empresa y hasta su propia cena de Navidad de empresa. Pero de repente una sombra de pereza cruzó su rostro y pensó que tendría que decir a su secretaria que la anule. Aída, siempre práctica, le recordó que aún faltaba lo mejor. «Tendrás uniforme de empresa», le dijo con seguridad. Explicó que era muy importante la imagen de marca, sobre todo cuando limpiaran en sitios con macizorros. Luisma mostró su ingenio enseñando cómo se había puesto un sistema de abre fácil. Pling, sonó mientras hacía la demostración. «Hostia, qué guay», comentaron entre risas. Ahora solo hacía falta saber qué día nos lo ponemos cada uno. «Tachán», exclamó alguien al ver el diseño. Aída preguntó si aquello era para ella, notando que el diseño incluía pantalones en vez de faldas. «Joder, es que estás en todo», reconoció Luisma. Él también había estado pensando nombres para la empresa, pero Aída le pidió que esperara. «Cada cosa a su tiempo», advirtió ella, pidiendo que se dejaran llevar por la experta, asegurando que con sus conocimientos empresariales se iban a posicionar en el mercado posa mala. La reunión de accionistas comenzó formalmente. El nombre era el punto 4 del orden del día. Antes había que definir el objeto y denominación social, delimitando la responsabilidad de cada socio, así como su participación en el capital social. Luisma insistía en que había pensado un nombre genial, impactante, original y supermoderno. Cuando le preguntaron cuál era, él respondió que precisamente ese era el nombre: genial, impactante, original, supermoderno. Decía que era directo y que molaba mucho. Aída, por su parte, había pensado en Aída Lai. Explicó que Lai significaba limpieza, abrillantamiento e inigualable. En ese momento llegó Tony, y le dieron la bienvenida con alegría. Tenían algunas dudillas con el papeleo de la empresa, especialmente sobre por qué había que ponerle un nombre si luego decían que la sociedad es anónima. Tony intentó poner orden, pero Luisma seguía preguntándole si prefería el aburrido Aída Lai o su increíble propuesta. Aída le mandó callar para dejar hablar a Tony. Sin embargo, Tony traía noticias que harían que la empresa pasara a un segundo plano. «Aída, quieren que vuelvas a la cárcel», soltó Tony sin anestesia. La palabra cárcel se repitió como un eco de incredulidad. ¿Qué? Preguntaban todos sin poder creerlo. Aída, angustiada, preguntaba de qué cárcel hablaban. Tony pidió tranquilidad. Aída recordaba que el juez había dicho que ella ya había cumplido por su delito. Ella apelaba a la frase de Santa Rita: «Rita, lo que se da no se quita». Pero Tony aclaró que no era por el antiguo delito, sino que la habían denunciado por promover el asalto en un edificio público. Aída no entendía nada. Ella no había promovido ningún asalto, aunque reconoció que habían ocupado el ayuntamiento. Intentó convencerse de que era imposible que supieran que fue ella, pero la policía ya tenía el retrato robot de la líder. «Mierda», exclamó al darse cuenta de la gravedad. Tony, como amigo, le confesó que en una semana el juez reabriría el proceso y eso significaba volver a prisión. Mientras tanto, la vida seguía con sus contrastes. Alguien llegó anunciando con alegría que pasado mañana se iba con su chemuki a Hawái. «Qué guay, Hawái», rimaban divertidos, hasta que se enteraron de que Aída volvería a la cárcel. Al principio pensaron que era una broma de pilluelines, pero la realidad era seria. Aída se lamentaba diciendo que solo quería sacar a la gente de allí y no pensó que se montaría tal lío. Tony prometió hacer todo lo posible, quizás rebajar la condena, pero Aída sentía que su vida era un asco. Cada vez que trataba de levantar la cabeza, se hundía más. Su familia intentó consolarla recordándole que siempre había luchado por ellos. Aída temía cómo decirles a los niños que volvería a destrozarles la vida. En otro rincón, se hablaba de un tambor cubano. Era muy grande y lo habían traído de Cuba. Explicaban que hacían la ruta a La Habana y aprovechaban para llevar cosas necesarias. Alguien quiso colaborar mencionando que en la universidad le llamaban el Chema Guevara.
Preguntó si lo hacían con alguna organización no gubernamental como Cruz Roja o UNICEF, pero la respuesta fue que trabajaban con Mauricio Colmenero. «Venga ya, la rata de Mauricio», exclamó alguien indignado. Mauricio apareció defendiéndose y contando que estaba mandando camisetas del Madrid a los niños de Cuba. Como recompensa, los niños le habían tallado un timbal, aunque Mauricio lo despreció diciendo que era una mierda de maracano. Paz también quería aprovechar el viaje para mandar algo, preguntando por el tonelaje que soportaba la bodega del avión. Resultó que Mauricio escondía algo de contrabando en el timbal, puros para un directivo que le conseguiría entradas para la final de la Champions. Soraya llegó radiante y alguien comentó lo guapa que estaba con su melenaza. Alguien notó una marca en su cuello y preguntó si era un chupetón. Soraya confesó que lo de Coque iba en serio y que la semana que viene se lo presentaría a su madre. Pero Aída sabía que la semana que viene quizás ella no estaría allí. Soraya seguía ilusionada sin saber la tragedia que se avecinaba. Chema, por su parte, intentaba hacer bromas con peras de agua. Había un secreto que no debían contar, algo relacionado con el viaje a Hawái. Chema pensaba poner una excusa para no ir, para no dejar sola a su madre que volvía a la cárcel. La noticia se fue filtrando. Jonathan y Lorena se enteraron y sufrieron por su madre, sintiendo que la justicia era una mierda por ir siempre a por ella. Chema habló con Soraya y ella le dijo que no podría ir a Hawái. Chema se hundió pensando que Soraya le iba a dejar por otra persona. Mientras tanto, Mauricio seguía con sus negocios y sus insultos a Machu Picchu. En medio de la tristeza, alguien trajo un disco de Celia Cruz para animar a Aída. «Azúcar», gritaban intentando imitar a la cantante. Aída propuso una cena familiar con foie gras y San Jacobo, sus platos favoritos. Intentó comprar una tarta de chocolate, pero el pastelero estaba de vacaciones. Los niños ya sabían lo que pasaba y el ambiente era de una tristeza profunda. Mauricio, en su bar, seguía con sus prejuicios, negándose a aceptar consejos o gestos de cariño. Chema estaba destrozado pensando que había perdido a su pareja y su dignidad, aferrándose al timbal cubano como si fuera lo único que le quedaba. Mauricio le ofreció contarle la verdad sobre Soraya si le soltaba el timbal. Al final, resultó ser un engaño de Mauricio para recuperar sus puros de contrabando. Aída, desesperada, escribió una carta a sus hijos, a Luisma y a su madre. No sabía cómo empezar porque se le encogía el corazón. Sentía que tenían que enterarse así, pero después de haber vivido la cárcel, no podía volver. Planeaba darse a la fuga. Cuando los demás leyeron la carta o se enteraron de sus intenciones, las reacciones fueron variadas. Luisma, en su locura, quería irse con ella. Otros pensaban que era una locura total. Pero Aída les explicó sus sentimientos, las mentiras que les dijo para no llorar frente a ellos cuando estaba en prisión. Al final, todos decidieron apoyarla. Había que preparar plan de fuga. Luisma quiso diseñarlo pero le dijeron que mejor alguien listo. El plan ya estaba diseñado y era tan bueno que daban ganas de fugarse con él. Aída recibió un mensaje diciendo, «Ve que me voy a fugar, besos». La tensión crecía. Tony avisó que la condena podría reducirse de 12 a 10 años, pero ellos ya habían decidido reducirla a 0 años mediante la fuga. El plan comenzó a detallarse. El día de la fuga era hoy. Aída tenía un billete para Tokio. El primer escollo era el detector de metales. Paz propuso dejar abierta una puerta de servicio. Luisma tendría que distraer a un operario de mantenimiento que solía leer el periódico. Luisma aceptó el reto. Necesitaban un pasaporte falso y Osvaldo se encargaría de conseguirlo. Para entrar en la zona de embarque necesitaban una tarjeta de embarque y alguien recordó que tenía una para el viaje a Hawái que era ese mismo día. Fidel también estaría en el mismo vuelo para ayudar. Mientras el plan se ponía en marcha, Mauricio seguía lamentándose por su soledad y su falta de amigos, intentando sobornar a Machu Picchu con 20 euros para que le hiciera compañía. La policía llegó a casa de Aída buscando a Aída García. Luisma intentó distraerlos diciendo que él era un vampiro y que había cometido muchos delitos. Todos en la casa negaron haber visto a Aída. Soraya intentó ganar tiempo diciendo que su madre estaba en la ducha. Aída, escondida, decía que estaba desnuda para que el policía no entrara. Luisma seguía con sus tonterías de vampiro hasta que el policía ordenó desalojar la casa.
Chema se enteró por fin de que Soraya no le dejaba, sino que estaba ayudando a Aída a fugarse. Se activó el plan definitivo. Aída se quejaba de que la próxima vez se fugaría con zapato plano. Se despidió de sus hijos con emoción. Luisma quería irse con ella, pero le recordaron que debía quedarse. Llegaron al aeropuerto. Luisma distrajo al de mantenimiento fingiendo un ataque. Hubo un pequeño incendio accidental con unos papeles. Aída, disfrazada y nerviosa, intentaba pasar los controles. En el control de metales, Aída pitaba constantemente. El guardia le preguntó qué tipo de sujetador llevaba. Aída, para evitar que la llevaran a un cuarto de seguridad, decidió quitárselo allí mismo. ¡Qué espectáculo!, comentaban los presentes. Logró pasar y se dirigió a la puerta de embarque. Mauricio, por su parte, descubrió que su entrada para la Champions se había ido en el avión hacia Cuba y obligó a Machu Picchu a ir a buscarla, a pesar de que éste no tenía pasaporte y tenía miedo a volar. Finalmente, en la terminal, todos buscaban a la reina, que era el nombre en clave para Aída. Hubo confusiones con las puertas y los pasaportes. Tony entregó un pasaporte brasileño. Aída se miraba con extrañeza, pero sabía que era su única oportunidad. El avión estaba a punto de salir. Con el corazón en un puño y la esperanza de una vida nueva, Aída se preparaba para despejar hacia su libertad, dejando atrás el barrio, sus risas y sus penas, pero llevando siempre a su familia en el alma.